Doctora Olga Bustos Romero. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en Psicología Educativa por la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Tiene un doctorado en Psicología Social por la UNAM y un diplomado en Estudios de Género por el Colegio de México. Fue integrante del Comité Científico de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en México. Ha publicado más de 70 artículos en revistas académicas y capítulos de libros. Es autora o coautora de libros como Estudios de Género y Feminismo, volúmenes 1 y 2, Ni tan fuertes ni tan frágiles, Construyendo la equidad de género en la escuela primaria y cómo incorporar la perspectiva de género en la comunicación. Pues en primer lugar quiero agradecer a dos instituciones muy importantes que me invitaron a participar en esta conferencia. En primer lugar al Instituto Politécnico Nacional y también al INMujeres, que de manera conjunta están organizando estas conferencias que serán de mucha utilidad para los diferentes niveles de educación formal. Pues en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes varios aspectos relacionados con lo que tiene que ver con la educación, el género y el sexismo. La educación formal, podemos decir, que forma parte de una de las instancias o agentes de socialización por los que atravesamos todos los seres humanos. Es decir, desde que nacemos estamos expuestos los seres humanos a pues el contacto con la familia, pero ahora pues casi al mismo tiempo con la escuela, porque pues a los hijos e hijas hay que enviarlas en muchos casos cuando hay necesidad a las estancias infantiles, pero también casi al mismo tiempo compiten los medios de comunicación, porque cada vez más a más temprana infancia se tiene acceso a los medios de comunicación. En esta ocasión nos vamos a abocar a lo que es la educación y cómo la educación, sin proponérselo, sin hacerlo de manera intencional, pues va transmitiendo toda una serie de valores, costumbres, mensajes, actitudes a través del currículum formal y el currículum que se llama currículum oculto. Vamos a ver rápidamente esto, pero sí queremos decir que todo esto marca, influye fuertemente en lo que es la construcción de las identidades de mujeres y de hombres. Una primera cuestión que hay que decir es que, pues ya sabemos que el primer contacto es con la familia, pero cada vez a edades más tempranas se tiene acceso a la educación formal y entonces desde aquí se van transmitiendo una serie de roles, de estereotipos que el niño y la niña va adquiriendo de manera pues muy ligera, nadie se los impone, ninguna maestra o maestro lo hace de manera intencional, sino que forma parte también de todo nuestro cuerpo de aprendizaje. Cuando decimos o hablamos de roles y estereotipos de género, pues a lo que nos referimos es a esas construcciones socioculturales con las cuales no nacimos. Hombres y mujeres nacemos obviamente con diferencias de sexo, es decir, a nivel anatómico, biológico, fisiológico, hormonal, pero todo aquello que tiene que ver con una serie de cualidades, rasgos, atributos, características. Por ejemplo, el que se diga que las niñas tienen que ser tiernas, dóciles, calladitas, pacientes y que los hombres tienen que ser valientes, autónomos, agresivos, bueno, pues eso ya forma parte de la cultura. Por eso decimos que lo que atañe a las cuestiones de género tiene que ver con una construcción sociocultural. Y aquí la educación formal no escapa. Entonces, desde la estancia infantil, el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, los posgrados, ahí están presentes toda una serie de estereotipos de género, que como dijimos, desde el momento en que es una construcción sociocultural, por lo tanto son susceptibles de cambio. Entonces, programas como los que en este momento nos encontramos inmersos son de un gran valor, porque precisamente lo que se promueve, primero, es que haya esa toma de conciencia de que este sexismo que se ha incorporado también dentro de la educación formal, así como lo existe en muchos otros espacios de nuestra sociedad, es susceptible de cambio. Pero lo primero que hay que hacer es llegar a esa toma de conciencia. Y entonces decíamos, bueno, pero ¿cómo se transmite estos estereotipos o este sexismo en el terreno de la escuela, en el terreno de la educación formal? Ya decíamos que no. Yo la primera aclaración que hago es que no es intencional, ¿no? Es decir, nadie en su sano juicio diría que un maestro o una maestra quiere formar
niñas dóciles o niñas sumisas y niños machines. Yo creo que nadie en su sano juicio haría eso, pero sin embargo lo hacen quienes practicamos la docencia de una o de otra forma. ¿Por qué? Porque estamos ya imbuidos de toda una serie de valores, de cargas, de costumbres, de actitudes. ¿Y cómo es que se hace? Bueno, pues desde la más tierna infancia, nosotros conocemos toda una serie de materiales didácticos, de libros de texto, pues desde ahí ya está. En México, por ejemplo, se ha hecho un gran esfuerzo para que en los libros de texto gratuitos se elimine el sexismo y sin embargo todavía está presente. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿no? Y puede ser vía lenguaje o vía imágenes. Y es cierto, si comparamos las revisiones de estos textos de hace 20 años ahora, ya se ha eliminado bastante, pero todavía hay algunos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que seguir trabajando al respecto. Pero luego, por otra parte, bueno, ¿qué tenemos? De repente todavía hay circulando por ahí un libro de texto gratuito donde tiene en la portada una mujer que tiene un cesto como de fruta y un hombre al lado que tiene un libro. Y luego un montón de niños y niñas alrededor. Y entonces lo curioso es que visualmente hay más niños y niñas volteando a ver al que tiene el libro y menos a la señora que tiene la cesta de fruta. Además ahí está clarísimo. Es decir, las mujeres asociadas con la función nutricia y el hombre con lo que tiene que ver con el saber, el conocimiento. ¿Ustedes creen que en la SEP esto es intencional? No. Sin embargo, es una foto bonita, es una foto tradicional, muy mexicana, lo que ustedes quieran ver, pero hay sexismo ahí de entrada, ¿sí? Bueno, esto por poner solo un ejemplo. Hay otros, y también yo quiero rescatar todos los cambios que se han hecho a nivel de libro de texto gratuito y cómo sí se ha incidido y se ha tratado de eliminar este sexismo, pero todavía hay que seguir trabajando. Pero hay otra forma a través de la cual también maestras y maestros vamos transmitiendo esta serie de estereotipos y de roles y por lo tanto este sexismo. Bueno, primero hay que hacer la aclaración que cuando decimos sexismo nos estamos refiriendo a esas situaciones en las que a uno de los sexos se le privilegia y a otro cae en una especie de minusvalía. Y lo que hemos observado en que en la mayoría de los casos ese sexismo apunta o en desventaja de las mujeres, pero hay ocasiones en que también hay sexismo contra los hombres, ¿sí? Por ejemplo, estas situaciones donde ahora un hombre se incorpora a las labores del hogar y porque se le quema la leche o se le quema lo que está cocinando, de repente hay risas y burlas, bueno, eso es sexismo en contra de los hombres, en lugar de apostarle a de que nadie nacimos sabiendo esas cosas y que a todo mundo se nos puede tirar la leche si la ponemos a calentar o se van a quemar los frijoles o lo que sea. Pero entonces, el sexismo tiene que ver con eso. Tradicionalmente, decíamos, casi siempre es en desventaja para las mujeres, ¿sí? Las niñas que se dedican a hacer las labores del hogar y entonces los hombres el conocimiento, todo lo que tiene que ver con el mundo público y no porque se ningunee también las labores del hogar. Yo creo que ninguna sociedad funcionaría si no se hicieran las labores del hogar y si no hubiera quien cuidara a los hijos y las hijas. Eso no quiere decir que nada más a las mujeres nos corresponde esas funciones. Hoy por hoy, si en nuestro país aproximadamente el 38% de la fuerza de trabajo asalariada lo constituimos las mujeres, luego entonces por justicia y más que todos por justicia y por derechos humanos, pues esas labores del hogar y cuidar a los hijos deberían de compartirse. Aquí la escuela, la familia, los medios de comunicación podrían jugar un papel muy importante precisamente incorporando en sus contenidos, en sus mensajes, en sus materiales didácticos, esa eliminación de estereotipos, ese combate al sexismo. Pero decíamos, hay otra forma también de transmitir ese sexismo, acotándonos a lo que es el rubro de educación o la escuela. Y es a través del currículum que se le llama currículum oculto. ¿Cómo opera esto? Bueno, maestras y maestros, a la hora que estamos hablando frente a niñas y niños, adolescentes o personas adultas, ya en el caso de universidades, ¿sí? Pues muchas veces nos dirigimos de manera distinta a mujeres y a hombres. Es muy usual que, por ejemplo, en la educación primaria o secundaria a las niñas les hablen como en diminutivo y a los hombres no. Es típico que a la niña, al niño cuando llega le dicen, ¿qué hubo, campeón? ¿Cómo estás? Y a la niña, ¿cómo estás, reinita? Siéntate, no te vayas a sentar, no te vayas a cansar. Entonces, es muy, yo creo que son loables las dos frases, pero casi nunca oímos a alguien que diga, ¿qué hubo, campeona? ¿Cómo estás? O, ¿cómo estás, Reicito? ¿Por qué no te sientas? No te vayas a cansar. Bueno, a veces hasta causa risa esta frase, si va dirigida a niños, no tendría nada que ver, pero culturalmente hay todo un entorno que no lo permite.
Cuando hablamos, por ejemplo, del tipo de preguntas que se hacen dentro del salón de clases a niñas y niños, por lo regular a los niños se les hace, visualmente el profesor o la profesora se orienta hacia ellos cuando se trata de matemáticas. Y cuando se trata de cuidar el ambiente o hablar de las buenas costumbres, visualmente se orientan a las niñas. Esto muchas veces, cuando se empezó a trabajar todo lo que era sexismo vía currículum oculto, pues no se creía. Y entonces lo que se pidió es en salones, a la hora que estaba operando normalmente un salón de clases, se le decía al profesor o la profesora, oiga, nos permitiría, a usted trata de manera diferente a mujeres y a hombres en su salón de clases. Oiga, no, yo parejo, no tengo por qué. Oiga, ¿y usted nos permitiría grabar por lo menos media hora, una hora de su clase? Y entonces le decían, sí, con mucho gusto. Bueno, los primeros y las primeras sorprendidas de cómo se dirigían a mujeres y a hombres era el propio personal docente. ¿Por qué? Porque no hay intencionalidad. Ahí, por ejemplo, una maestra, un maestro podría decir, ¿y qué tiene de malo que yo le hable en diminutivo a ella y que a él le hable brusco? Pues si los hombres son bruscos. Entonces, bueno, ahí viene todo ese desmontar, ese desmitificar. No, yo creo que hablarles firme o hablarles sin diminutivos o con diminutivos, pues está bien en determinados momentos, pero tanto a niños como a niñas, ¿sí? Es lo mismo de la cortesía, ¿no? Hay quien tiene sus reticencias, pero yo creo que la cortesía es un valor humano que debiera ser tanto de mujeres hacia hombres como de hombres hacia mujeres. Pero eso que la cortesía solamente tiene que ser a favor de las mujeres, pues es también un malentendido, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas a veces es más difícil acabar con el sexismo vía currículum oculto que en los materiales. Entonces, por eso es que la formación con perspectiva de género en todos los niveles, léase personal docente, autoridades, personas que trabajan en la elaboración de la currícula. Ahí, por ejemplo, cuando se habla de que la perspectiva de género debería de ser un eje transversal en la educación, pues nos referimos a que más que existir una materia dedicada a género en la primaria, lo ideal debería ser que atravesara todo. Si yo estoy hablando de la materia de dibujo, ahí los ejemplos que yo utilice, los dibujos que yo ponga, tendrían que ser operando precisamente o haciendo alusión a la eliminación del sexismo. Si yo estoy en la clase de educación física, pues obviamente que no limitaría si una niña quiere entrar al grupo de fútbol o si el niño quiere entrar a la clase de ballet. Queda clarísimo, ya hasta hubo una película muy famosa de Billy Elliot, donde, bueno, pues se rompe con este estereotipo. Esto seguramente pues que poco a poco ha ido cambiando, sin embargo no está totalmente incorporado, hay reticencias, a veces en el escenario escolar se quieren hacer cambios notables, pero la familia opone resistencia, ¿sí? O está el bombardeo de los medios de comunicación que nos dicen todo lo contrario, que a las mujeres les dicen que solamente van a valer, que solamente valen por la imagen corporal, que solamente valen por lo que se pongan, por lo que se unten, por lo que se cuelguen, por lo que se quiten, por lo que se aumenten, ¿sí? Y se mete en una espiral de consumismo en lugar de promover que las mujeres debemos valorarnos por toda una serie de características, atributos, cualidades que van más allá de la imagen corporal, porque con esto lo que se está provocando, no solamente en México, sino a nivel mundial, pues es que se está ahí contribuyendo al incremento de trastornos alimentarios como bulimia y anorexia. Y esto lo encontramos no nada más en adolescentes, sino también en niñas. Ya hay estudios que se están haciendo en la Facultad de Psicología del UNAM, donde niñas de 6, 7 años ya tienen una gran preocupación por la imagen corporal, lo cual está gravísimo, porque en lugar de que la preocupación estuviera centrada en el desarrollo de otros valores como solidaridad, autonomía, respeto a la diversidad, responsabilidad social, pues resulta que se diluyen otras cosas nimias y se deforma todo lo que debiera ser el cuidado del cuerpo. Bueno, pues ahí también la educación debería de jugar un papel muy importante. ¿Qué se requeriría pues para introducir estos cambios? Pues necesitaríamos llegarle tanto a lo que son materiales escolares, pero también a lo que es la formación con perspectiva de género y derechos humanos, al personal docente, a las autoridades, a cualquier persona que tenga que ver dentro del escenario escolar con el trato de mujeres y de hombres. De tal manera pues que las relaciones interpersonales estén basadas en esa equidad entre mujeres y hombres con respeto a los derechos humanos y tomando en consideración toda una serie pues de imposiciones que muchas veces la sociedad ha asignado a mujeres y hombres y que hay que trabajar en la eliminación de ellos, ¿sí?
pero mientras eso no se elimine, hay que tomarlos en cuenta. Esto se trabaja muy bien cuando uno dice, bueno, a ver, cuando se dice igualdad en el trabajo, no, hay que hablar de equidad, ¿sí? Porque si yo hablo de igualdad, yo digo, por cada 3 retardos cuenta como una falta. Ahí quien pierde, pierden las mujeres, porque las mujeres son las que se encargan de llevar a los hijos mayoritariamente a la escuela, a las fiestas infantiles, etcétera. Y hay excepciones donde no, y también hay que reconocer que cada vez hay más parejas donde se responsabilizan tanto el hombre y la mujer. Y eso quiere decir que sí se puede, y aunque sean poquitos, hay que sacarlos a la luz pública y tiene que haber todo un reconocimiento. A mí me gustaría ahora pasar, como es poco el tiempo que tenemos, aquí nada más mencionar de que, por ejemplo, ya cuando se está en la secundaria o en la preparatoria, un aspecto donde se evidencia mucho el sexismo es por la vía de los deportes y de los talleres, ¿sí? Y aquí también tiene mucho que ver tanto la publicidad que se hace, por ejemplo, podemos encontrar cartelones o carteles en cartulina en la secundaria, donde dicen, bueno, te invitamos al taller de cocina y repostería, y ponen a la niña decorando un pastel, nunca ponen a una niña y un niño. Te invitamos al taller de carpintería, y ponen al niño con un serrucho serruchando la madera. Bueno, eso es sexismo, ¿sí? Si no se lo propuso, quien hizo la cartulina así con plumones y bien artesanal, de ninguna manera quiso ser excluyente, digamos, de manera intencional, pero lo está haciendo. ¿Qué falta ahí? Pues que tomemos conciencia de que hay que dar la oportunidad precisamente para que ese mensaje oculto no sea, mira, si al carpintería solo van niños y al de cocina y repostería solo van niñas, ¿sí? O chavitas, adolescentes. Entonces, y luego viene parte el currículum oculto. Cuando la niña le dice al maestro o la maestra, ¿qué cree? Me inscribí en el taller de carpintería. ¿Cómo? ¿Tú, Juanita, carpintería? Bueno, no hay que le diga, no hay necesidad que le diga está prohibido o qué mal te ves como mujer. O igual si el niño le dice, ¿qué cree? Me inscribí al taller de ballet o al taller de cocina y repostería. ¿Cómo? ¿Tú, Luisito, en cocina? Bueno, no le está diciendo te lo prohíbo, pero el gesto, la actitud, el tono de voz, todo eso que tiene que ver precisamente con sexismo vía currículum oculto, ahí está presente, ¿sí? En los deportes ya ni se diga. Hasta hace muy pocos años se han abierto en las escuelas canchas de básquet para niñas, o adolescentes, o fútbol y etcétera, ¿sí? Y pocos niños siguen yendo a ballet o haciendo otros deportes que supuestamente deberían de ser solo para niñas. De manera pues que tenemos que modificar todo este estado de cosas y sobre todo sobrepasar la barrera de que hay deportes para hombres, hay deportes para mujeres, hay materias para niñas, hay materias para niños. El eterno estereotipo de que las matemáticas son para los niños, bueno, no se estarían incrementando los porcentajes de inclusión de las mujeres en la carrera de matemáticas cada vez, a pesar de que sigue habiendo discriminación y que en un momento lo vamos a ver con más detalle. Pero no tiene que ver con neuronas ni nada por el estilo, que bueno, me voy a adelantar a una parte que seguía más adelante en esta conferencia, en esta plática, que oigan, hace 2 años le costó la renuncia al rector de la propia y mismísima Universidad de Harvard, porque osó decir que las mujeres intrínsecamente no eran capaces para ciencias como la física o las neurociencias. Bueno, diciendo esto en pleno siglo XXI, obviamente hubo la reunión ahí del equivalente a consejo universitario y el señor tuvo que dimitir, tuvo que renunciar y ahora hay una mujer rectora en la Universidad de Harvard, ¿sí? Y muy honroso y con un perfil y un currículum impresionante. Ya más adelante vamos a ver esto, que esto se asocia mucho con cómo se está rompiendo el techo de cristal, lo vamos a ver más adelante. A mí me gustaría entonces ahora pasar a pues toda esta preocupación que ha habido a nivel mundial desde como mitad de la década del siglo pasado, de precisamente la incorporación de mujeres y hombres cada vez más a la educación. Sabemos muy bien que de los 130,000 personas que están que están con menores niveles de estudio, ¿sí? El 70% son niños. Tenemos muchos países en el mundo donde todavía las niñas no las mandan ni siquiera a primaria, mucho menos a universidad, ¿sí? Entonces, fíjense, de 130 millones que hay en el mundo, con menores estudios,
el 70% son niñas. Pero luego, de los 960 millones de analfabetas que hay en el mundo, las 2/3 partes son mujeres. Es decir, eso ya nos está hablando ahí de una exclusión, de una discriminación. ¿Por qué las 2/3 partes, estamos hablando de un 66% de analfabetas, son mujeres en el mundo? Y bueno, no hay que irnos muy lejos. Por allá en los 93, 94, cuando estaba muy fuerte todo lo del EZLN, por allá en Chiapas, salió precisamente la noticia que de repente la pudimos haber conocido a través de los censos, pero nunca nos enterábamos, y cómo había municipios que en Las Margaritas, en Ocosingo, todos estos municipios, donde igual más del 75% de mujeres eran analfabetas. Eran, porque digo, de 94 acá se empezaron a instaurar algunos programas. Entonces, no hay que irse muy lejos, no hay que irse a África, no hay que irse a países árabes, donde para ver cómo la discriminación permea a todo el mundo. Aquí hablamos de que aquí no somos culpables ni mujeres ni hombres, o que los hombres son los malos y las mujeres somos las buenas, no, para nada. Estamos inmersos dentro de una cultura y una ideología patriarcal que permea sistemas sociopolíticos distintos. Hablemos de países primermundistas o hablemos de países quintomundistas, ahí permea esa estructura o ese sistema patriarcal. A eso es lo que hay que combatir, ¿sí? Y se puede hacer obviamente desde muchas trincheras. Esta es una de estas trincheras, lo cual hay que festejar y hay que fortalecer y hay que decir que entonces le tiene que dedicar más recursos y más presupuesto a este programa de reciente nacimiento, porque de otra manera es muy difícil. Esto, lo que emane de este programa, dará elementos, dará materia prima, dará luz para que precisamente se vayan conformando nuevas políticas públicas en materia de educación y que seguramente incidirán en el mañana a nivel de programas, digamos, ya más concretos, porque siempre desde hace mucho tiempo ha sido una gran preocupación y hemos luchado porque se erradiquen la discriminación de género, porque el respeto a los derechos humanos, pero si son acciones atomizadas, si son acciones solitas, no tienen mucho impacto, es decir, sí tienen un gran reconocimiento. Lo importante es que se conviertan, que pasen a ser ahora políticas públicas o políticas gubernamentales, de tal manera que esto pues se pueda generalizar. Siguiendo con toda esta cuestión de cómo en el mundo pues tenemos estas disparidades en cuanto a incorporación de mujeres y hombres a la educación, hay que rescatar que desde todos los organismos internacionales ha habido también una gran preocupación. Por ejemplo, fíjense, desde 1960 hubo una gran reunión de la UNESCO a nivel mundial, precisamente para hablar de la discriminación que hay en el mundo en materia educativa. Pero luego también la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, que México ratificó ya desde 1981 y lo han hecho los países en años distintos, ¿sí? Pues ahí hay un apartado en la CEDAW que tiene que ver con la no discriminación en materia de educación, como lo hay en muchas temáticas dentro de la CEDAW, pero hay un apartado muy específico en materia de educación. Y luego ya más relacionado con educación general y también incorporando educación superior. Ha habido en otros lugares, por ejemplo, en 1990 hubo una gran conferencia en Tailandia, en la ciudad de Homtien, donde se abordó también esta problemática, pero también en 1995, en una reunión de la década, de estas reuniones, que la primera fue en México en 75, la segunda fue en 85 en Nairobi y en 95 fue en China, lo que nos dimos cuenta es de que también ahí uno de los ejes, fueron 13 ejes de trabajo, uno de ellos fue la educación, la incorporación de las mujeres a la educación. Aquí se puso muy en evidencia cómo, por ejemplo, dependiendo del nivel educativo se incorporan más mujeres y luego cómo también dependiendo de la condición, digamos, de la condición del contexto sociocultural. No es lo mismo en un escenario rural que en un escenario indígena, que en un escenario altamente urbanizado, etcétera. Luego en 98, y ya más acotado a la educación superior, hubo una conferencia mundial de la UNESCO en París, en octubre de 1998, y ahí salieron toda una serie de políticas y de acuerdos que los países que participaron en París 98 suscribieron. México fue uno de ellos. Entonces, esto también hay que sacarlo mucho a la luz pública de todas estas convenciones que yo estoy señalando, porque México ha sido un país de los que ha suscrito estos convenios. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que México ha adquirido la responsabilidad, el compromiso de echar a andar
en sus políticas esos compromisos que contrajo. Y hay que decirlo también, hay que también reconocer, pero también asumir una actitud crítica ante lo que no se ha hecho. Muchos han sido pasos muy lentos, que si siguen así de lentos, pues tendrían que pasar 2000 años para que se lograra esa equidad, y eso no lo queremos. Queremos políticas, queremos agilizar esta llamada equidad, ¿sí? Aquí yo también quisiera decir que en todas estas políticas y estas convenciones internacionales ha jugado un papel muy importante el movimiento feminista a nivel mundial, en todos los países. México ha sido uno de ellos, y bueno, lo que antes para nada sería posible, incorporar o establecer un programa con perspectiva de género, que ahora se llaman institutos de género o institutos de las mujeres o coordinaciones con perspectiva de género, ¿sí? Esto hay que reconocer que fue mucha la labor del movimiento feminista, que se introduce mucho al escenario académico. Y bueno, yo les cuento que en 84 creamos por primera vez un centro de estudios de mujeres en la Facultad de Psicología, y bueno, fue picar piedra, fue todavía mencionar la palabra feminismo creaba roncha, ¿sí? Se desvirtuaba muchísimo, imagínense, a tal grado que se comparaba, bueno, y a la fecha todavía hay mucha gente que compara. Dicen, bueno, el equivalente de machismo es feminismo. Y uno dice, no, por favor, no. El equivalente de machismo sería embrismo. En el feminismo se lucha por la equidad de derechos entre mujeres y hombres, pero ahí no queremos someter a los hombres. En el machismo sí. Entonces, el equivalente de machismo sería embrismo. Eso, quién sabe quién lo está trabajando, espero que nadie, ¿no? Pero desde el feminismo no. Entonces, el movimiento feminista ha jugado un papel muy importante y muy relevante, y ha tenido su participación muy directa en estas convenciones. Entonces, acá, por ejemplo, también hay que mencionar que ha sido en la segunda mitad del siglo XX cuando ha sido la época más espectacular de expansión a nivel, por ejemplo, de educación superior en el mundo, ¿sí? De 1960 a 1995 creció 6 veces la incorporación de la matrícula en la educación superior. Imagínense que pasó de 13 millones a 82 millones. Eso ha sido espectacular, en términos generales de mujeres y hombres. Eso ha sido un logro muy, muy importante. Y bueno, aquí han contribuido, decíamos, muchos de los acuerdos y compromisos que han adquirido los diferentes países. Por ejemplo, en este congreso, en esta conferencia mundial que les mencionaba yo, de la UNESCO en París en 1998, que se llamó La Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción. Aquí se hace un balance, pues, de la incorporación de las mujeres en la educación superior, y, por ejemplo, se decía, no, pues aquí hay que sacar como acuerdos el promover los derechos de las mujeres como ciudadanas para participar en todas las áreas del desarrollo social, un mayor acceso a la educación superior, y, por ejemplo, aquí ya hay cifras de cómo hay países, fíjense que desde 1992 lograron la equivalencia mujeres y hombres en la educación superior. Fíjense, países como Qatar, Australia, Polonia y Colombia, ¿sí?, obtuvieron un porcentaje mayor de mujeres en la educación superior, de matrícula, desde 1992. Aquí hay que decir que en nuestro país se logró aproximadamente en el año 2000, y en la UNAM, que yo vengo de la UNAM, fue desde 1994, pero hubo que esperar 6 años para que en la UNAM se logró el 50 y 50% de la matrícula en licenciatura lo aclaro, desde 94. A nivel nacional fue en el año 2000. Y entonces, bueno, algo también de estos acuerdos internacionales es que tienen que establecerse medidas para garantizar la participación plena de las mujeres, también que tienen altas calificaciones, que salen muy bien preparados y todo, para que se les dé oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones y cargos de dirección, cosa que no ocurre muchas veces, y ya hay estudios al respecto, donde si están compitiendo 2 mujeres por una dirección de una facultad, de un instituto, de un centro, de lo que ustedes quieran dentro de la educación, del rubro educación, se da preferencia al hombre. Todavía ese sexismo está muy, muy, muy encentrado. Ahorita en la UNAM estamos realizando una investigación con mujeres académicas pioneras en las diferentes áreas del conocimiento, y ha sido muy interesante como algunas de ellas relatan de que, bueno, en su momento, porque el rango que tenemos va de 58 años a 80 años, son mujeres que han sido pioneras, pues la primera física nuclear, la primera mujer que fue
que fue integrante de la Junta de Gobierno, o una que la primera mujer directora de alguna facultad, etcétera. Y entonces, bueno, ellos mencionan las que no han llegado a ser directoras de, más de una vez las propusieron, y a veces eran sus mismos compañeros quienes les decían, mira, ¿para qué te metes en esas grillas? Eso no es para mujeres. O sea, de entrada, ¿no? Ese bastión que se cree de la política, se cree que no es actividad para mujeres y solo para hombres. Bueno, eso es sexismo también. Es decir, se está excluyendo a que una mujer participe en política cuando debería de ser una decisión personal. Yo voy de acuerdo que hay quien la decisión personal es lo que importa, pero el que se les margine de entrada, pues es lo que no debería de proceder, ¿no? Encontramos de que mujeres incorporadas, digamos, a la ciencia, varía también de país a país. Por ejemplo, si tomamos en cuenta América Latina, encontramos que el lugar donde más mujeres participan en el área científica, pues es Cuba. Ahí ya como un 48% de mujeres están incorporadas, y claro, ahí varía dependiendo de la carrera, ¿no? Pero en términos generales sí. Y tenemos, por ejemplo, lugares como Argentina, donde todavía la participación de mujeres pues es de un 25%. De un 25 a un 48 hay una gran diferencia. México estamos alrededor como de un 28%, ¿sí? Y bueno, ya pasando al rubro ya concretamente de lo que es nuestro país, aquí sí hay que decir que lo que se gasta en educación superior en nuestro país es nimio, y esto hay que ventilarlo. Es penoso que países con un nivel de desarrollo menor que México dentro de América Latina tengan un gasto en educación superior mucho más alto que México. Imagínense que, de acuerdo a las últimas cifras que da CONACYT, el gasto federal en ciencia y tecnología en relación con el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto representa, pues no llega cuando mucho al punto 36, es decir, poquito arriba de la tercera parte o casi la tercera parte del 1%. La UNESCO recomienda como mínimo el 1.5. Ya se han de imaginar en qué situación tan deplorable estamos México. Bueno, pero si uno hace el análisis de la gráfica, que esta la podríamos presentar, de cómo ha evolucionado este gasto federal en ciencia y tecnología en México en relación al PIB, ¿sí? Nos encontramos con un nivel muy similar al de 1996. Esto es patético. Entonces, esta petición que se ha hecho reiteradamente a la Cámara de Diputados y Senadores en términos de que se incremente el gasto en educación superior y ciencia y tecnología es una demanda y que debe de seguir, y no debemos de cejar para seguirlo promoviendo, ¿sí? En todo caso, si hay situaciones de crisis, como seguramente también 2009 va a ser un año muy difícil, bueno, pues había que recomponer los porcentajes que se asignan, pero a otros rubros, ¿sí? Si no podemos inventarnos, pero sí podemos reasignar recursos. Pero eso también lo que quiere decir es que no hay un gran interés por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la educación superior en nuestro país. Bueno, sí hay mucho interés, pero a la hora de asignar recursos no se ve claro, ¿sí? Algo aquí también que habría que señalar es que, por ejemplo, de quienes ingresan a la educación media superior y superior, es decir, quienes en nuestro país ingresan a preparatorias o a bachillerato, ¿sí? Y quienes a la universidad. Bueno, pues aquí es interesante ver cómo de los 35 millones de jóvenes que hay en nuestro país, tomando el rango de edad de 12 a 29 años, 8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Esto también es muy grave para nuestro país, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que encontramos es que en la educación media superior hay una cobertura del 61%, es decir, a nivel de bachillerato, ¿sí? Y en educación superior, con aproximadamente como el 25%. Eso quiere decir que las 2/3 partes de quienes están en el rango de edad para asistir a bachillerato ingresan, y hay un tercio que se queda ahí volando, ¿sí? Pero luego en la educación superior, solo 1 de cada 4 personas puede tener acceso a la educación superior, es decir, un 25%.
Y en términos generales, de estos 35 millones de jóvenes que tenemos en nuestro país, ya ponderado o sacado el promedio entre media superior y superior, pues solo un 44% tiene acceso a la educación, lo cual está grave. Si ya sumamos los porcentajes de media superior y superior incorporados a educación formal, no es ni la mitad. Entonces, eso está grave, ¿sí? ¿Cómo podemos pues ver aquí ahora estos datos que resultan pues tan desoladores, y sin embargo hay que reconocer que sí cada vez se incorporan más personas? Por ejemplo, ya cuando nos vamos a desagregar estas cifras por sexo, de cuántos se han incorporado mujeres y hombres, digamos ahora ya hablando de educación superior, podemos decir, fíjense, este es un dato muy interesante, de 1970 a 2000 se triplicó la incorporación de mujeres en la educación superior. De un 17% pasó a un 50%. Por eso es que decimos que a nivel nacional el 50% y 50% de hombres y mujeres se logró, pero realmente fue la incorporación muy, muy espectacular. Y a nivel de posgrado todavía hay un dato más interesante. La incorporación de mujeres al posgrado, ¿sí?, ha sido todavía mayor. Mientras que por los 70 también la incorporación de las mujeres no representaba ni el 6%, ya en la actualidad representa un poco más del 40%. Este es un dato muy interesante porque cada vez se incorporan más mujeres tanto a la educación superior, pero también a los posgrados. Antes, por ejemplo, las mujeres se frenaban nada más en una maestría o una especialidad. Y oh sorpresa, cada vez más mujeres se incorporan al doctorado. Ahorita vamos a hablar más adelante que han tenido que ver algunas políticas de acción afirmativa, por lo menos que el dato que tenemos muy estudiado dentro del UNAM han favorecido estas cuestiones. Pero antes a mí me gustaría señalar de cómo se ha dado la incorporación, a pesar de que decimos que ya el 50% de mujeres y hombres están incorporados a la licenciatura, es decir, en educación superior, no ocurre lo mismo dependiendo del área del conocimiento. Todavía, y hay que decirlo con tristeza, sí, de que las mujeres se incorporan sobre todo en determinadas carreras y los hombres en otras. De ahí que algunos estudiosos le han llamado las carreras femeninas y las carreras masculinas. Esta clasificación no deberíamos de utilizarla, porque en la medida que lo utilicemos, se estaciona, se ancla y se cree que las ingenierías son para hombres y las letras, todo el área de letras y humanidades, para las mujeres. Lo cual, pues es una verdadera mentira. Hay mujeres ingenieras en metalurgia, en química, en civil, en computación, en lo que quieran, de lo más efectivas, como también hay hombres muy efectivos. Pero igual hay hombres también en carreras como pedagogía, trabajo social, letras, psicología, que son tan efectivos como las mujeres. Pero luego, ¿qué pasa ya cuando se incorpora al mercado laboral? Es la última partecita que le voy a dedicar porque sí me gustaría en esto. Y aquí, bueno, habría que decir que datos muy interesantes. También lo que se ha encontrado es que áreas del conocimiento que hasta los 80 el porcentaje más elevado era de hombres, para el 2000 o principios de los años de esta década del 2000 se han revertido. Tal es el caso, por ejemplo, del área de ciencias de la salud, ¿sí?, que en el 83, ¿sí?, a nivel nacional, las mujeres representaban el 47% y ya fíjense, para el 2003 representaban el 62%. O sea, hubo un giro grandísimo. Pero lo mismo ocurrió con el área del conocimiento de ciencias sociales y administrativas, que en 1983 eran 43% y ya 20 años después había subido a 57%. ¿Sí? Y el área que siempre se ha mantenido, siempre muy, muy con porcentajes altos de mujeres, ha sido el área de educación y humanidades. Pero ¿qué pasa con las ciencias agropecuarias y las ingenierías? Pues fíjense, a pesar de que en 20 años casi se triplicó la matrícula de mujeres en las ingenierías y en las ciencias agropecuarias, no pasa del 25%. Eso es grave. Y ahí es donde hay que llegarle a las políticas de acción afirmativa, porque entonces, lo que yo decía hace rato, no queremos dejar que pasen ni 500 años ni 2000 años
para que muchas mujeres, no porque no quieran, sino porque muchas veces hay toda una serie de trabas, pero a veces vía currículum oculto o de la misma sociedad en su conjunto que les dice, pero ¿para qué vas a estudiar ingeniera si no te van a dar chamba? Porque mira, tú te vas a embarazar, tú vas a tener tus hijos, ¿tú cómo le vas a hacer? Etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo se decía de la medicina hace 100 años, ¿sí? De que como una mujer iba a andar haciendo guardias y luego iba a hacer incursionar en la maternidad. Y bueno, ahorita la matrícula, por ejemplo, en la UNAM, la matrícula de medicina es mucho más alta de mujeres que de hombres, pero a nivel mundial está ocurriendo lo mismo. Entonces, ojo, no tiene que ver con carreras masculinas y carreras femeninas. Eso lo deberíamos de quitar del léxico, del diccionario, y la verdad es que lo que se oferta es una serie de carreras. Pero llámese UNAM, Politécnico y todas las grandes universidades, qué importante es que haya departamentos de orientación vocacional y servicios educativos, donde la gente de ahí sea prioritario para formarlos con perspectiva de género. Porque si llegan a hacer sus famosas pruebas de a ver para qué carrera soy apto o apta, ¿sí? Y no están formados con perspectiva de género, hemos detectado asesores o asesoras que le dicen, antes de que le apliquen las pruebas, oye, ¿y te piensas casar rápido terminando tu carrera? A ver. ¿Qué tiene que ver que se vaya a casar? De entrada le están diciendo, mira, porque si te casas, porque sí, mejor estudia una carrera sencilla, ¿sí? Bueno, de entrada, díganme si ahí no está imbuido todo un sexismo. Es decir, estudia una carrera corta o rápida si vas a incursionar en la maternidad. Bueno, pues ¿quién te dijo que yo quiero incursionar en la maternidad y aparte quiero estudiar ingeniería y a ver cómo le hago, cómo me organizo y cómo negocio con mi pareja o si no tengo pareja o lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero de entrada decir que eso eternamente es lo que ha ocurrido, ¿sí? Se asigna, se les dice a las niñas, tú estudia tal o cual carrera porque mira, ahí no vas a tener tantas broncas. Y el hombre sí, las ingenierías no, porque eso es muy masculino. Bueno, pues eso es vil discriminación y habría que desaparecerlo del mapa. Fíjense, pero lo opuesto no ha ocurrido. Por ejemplo, el área que decimos de educación y humanidades, que mayoritariamente e históricamente ha habido más mujeres, los hombres se incorporan, pero poquito. Y aquí hay una doble discriminación. De entrada, un hombre cree que si va a ir a esa área del conocimiento de educación y humanidades, son carreras muy mal pagadas. Y luego también, pues cómo se va a ir un hombre a estudiar enfermería, ¿sí? O a estudiar la carrera de licenciatura en educación preescolar. No, pues la sociedad lo va a estigmatizar. Entonces, bueno, hay que acabar con todos esos estigmas también y resulta como muy, muy importante, ¿sí? Ahora les digo, hay un término que se utiliza y se habla de la feminización de la matrícula en la educación superior, porque se cree pues que ahora hay muchas mujeres en carreras y que ahora se está revirtiendo, ¿no? Que ahora las carreras mayoritariamente son de mujeres. A mí no me gusta ese término, porque feminización de la matrícula en la educación superior quiere decir casi que ahora las mujeres ya tomamos ventaja, cuando en realidad el incorporarse al mercado laboral representa una serie de desventajas impresionantes. Rápidamente también, antes de pasarme a qué pasa con las mujeres, porque ya nos queda poco tiempo, qué pasa con las mujeres en el mercado laboral, ¿sí? Con ciertos niveles de escolaridad. Hay que ver que lo que ocurre, por ejemplo, con el posgrado, son diferentes los porcentajes si hablamos de especialización, maestría o doctorado, ¿sí? Por ejemplo, todavía pues la especialización ocupa como un 44%, la maestría ocupa también como un 42%, perdón, en términos de mujeres-hombres, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres representan de las especialidades que hay, que se ofertan en el país, un 44% versus un 56% de hombres. En las maestrías, un 42% versus un 58% aproximado de varones. Y en el doctorado, ya las últimas cifras nos reportan que es un poquito más del 40% de mujeres en doctorado y un 60% hombres. Hasta hace 10 años todavía era menos el porcentaje de mujeres en doctorado. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, y aquí también, viendo con un lente desde la perspectiva de género, ocurría que más mujeres se incorporaban a maestrías porque decían, no, yo para qué me voy a emboletar un doctorado, qué tal si decido que me caso, qué tal si tengo un bebé y me agarra la mitad del doctorado. Bueno, pues esto, aquí hay que recuperar lo que tiene que ver con políticas de acción afirmativa. Una política de acción afirmativa, lejos de lo que mucha gente cree, que es privilegiar a las mujeres o hacerles un favorcito a las mujeres, no es nada de eso. Es una política compensatoria mientras exista sexismo o disparidades en la composición de mujeres y hombres.
Yo siempre me voy a un ejemplo muy típico. Si en Petróleos Mexicanos hay la plaza de química, de ingeniera o ingeniero químico para contratarlos, pero en Petróleos Mexicanos hay 2 mujeres como ingenieras químicas contratadas versus 10 hombres, pues una política de acción afirmativa allí sería en igualdad de calificaciones, así es como se define una política de acción afirmativa, en igualdad de calificaciones, en pruebas, en currículum, en experiencia, ¿sí? Se dará prioridad en la contratación a aquella persona que pertenezca al sexo subrepresentado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurriría en jardines de niños? Pues en jardines de niños, dado que son menos los hombres y llega un licenciado con su carrera de educación preescolar y saca las mismas calificaciones que una compañera, bueno, pues en aras de una política de acción afirmativa y de que es importante también de que desde los primeros años participen en este proceso de socialización y transmisión de todo esto, hombres y mujeres, pues se contrataría a él, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre en el terreno de los hechos? Se contrata al hombre, ¿sí? Entonces, el que todavía no se instauren políticas de acción afirmativa, por ejemplo, en las instituciones de educación superior es muy importante. Yo les cuento el caso de qué ocurre en la UNAM. En la UNAM, por lo menos ahorita hay 3 políticas de acción afirmativa. Una fue relacionada precisamente con esto, que cualquier estudiante mujer que se embarazara en el posgrado, cursando el posgrado, sea maestría, especialidad o doctorado, tiene permiso hasta 6 meses de retirarse, si ella decide. Hay quienes no, hay quienes dicen, yo a ver cómo me organizo, me va a ayudar a cuidarlo mi pareja, alguien más, etcétera, y continúa. Pero si decide que no, entonces no le cuenta como que salió irregular y esos 6 meses la apoyarían a ella en caso de que quisiera retirarse. Es más, hay algunos casos en que si tienen beca de algún lugar, incluso la beca se les conserva. Eso es importante también difundirlo y que cada vez las instituciones de educación superior retomen esto. Pero hay otra política de acción afirmativa. En 2005, ¿sí?, se modificó la legislación universitaria de la UNAM y se agregó a un artículo 2 un párrafo donde dice, en esta universidad se instaurará la equidad de género. Y eso tiene que ver, atravesará todo, desde presupuestos, desde a nivel de currículum, desde a nivel de todo. Claro, yo les puedo decir que tanto se ha avanzado, pero no en todo. Todavía hay mucha gente reticente, todavía hay lugares donde le quieren poner a la tesis de la estudiante, por ejemplo, que cursa una maestría, para obtener el título de maestro en química. Entonces, ¿cómo que maestro? Yo soy mujer. No, pero lo usual es maestro. No, bueno, entonces tiene que haber ahí un reclamo y decir, oye, pues no estás enterado que hay una política de acción afirmativa, aunque no lo hubiera, digo, no estamos en la Edad Media, ¿no? Luego, hay una tercera política de acción afirmativa que esa fue muy interesante, que es el fortalecimiento a las estudiantes y académicas de recién ingreso. Y entonces, ¿en qué consiste? Si hay estudiantes, pero entonces se fueron a las carreras, pues a las carreras duras, de las ciencias llamadas duras o ingenierías. Estudiantes que lleven un buen promedio, en automático tienen beca para pasar al posgrado. Pero luego, personal académico que ahorita tiene, por ejemplo, el rango de candidatas a investigadoras, se les da un presupuesto de X miles de pesos, sí, bien, como para que echen a andar investigaciones, y con eso se facilite su entrada ya a ESMI 1. Entonces, estos programas han sido muy importantes. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Bueno, que ha habido avances, y avances muy importantes, en cuanto a eliminación del sexismo y la exclusión de las mujeres en la educación a todos niveles, y en la educación superior también, ¿sí? Pero que hay mucho por hacer. ¿Qué podríamos decir así como algunas recomendaciones? Bueno, pues algo muy importante es que se tiene que incidir desde en los presupuestos asignados. Tiene que haber presupuestos con perspectiva de género. Se tiene que incidir en la currícula. Se tiene que incidir en los comités de evaluación. Los comités de evaluación es importantísimo. Llámese desde si van a seleccionar un proyecto de investigación, si van a promover a alguien para una plaza, etcétera. Si ahí privan solamente criterios androcentristas, es decir, basados en valores netamente masculinos, terminarán perdiendo las mujeres. Entonces ahí tiene que permear todo esto, ¿sí? Pero también tiene que haber todo un rompimiento a ese techo de cristal, donde cada vez más mujeres incursionen. Aquí, por ejemplo, fue
a principios de los 2000 que por primera vez una mujer llegó a rectora, pero además en un estado, que fue en Querétaro. En las grandes universidades todavía no ha habido, y ahorita hay algunos estados como Campeche, en Tabasco, donde ha habido o hay mujeres rectoras, pero todavía falta eso, ¿sí? Muy pocas mujeres llegan a ser todavía directoras de facultades, de institutos, de centros, pero cada vez llegan más. Entonces, la división también entre lo que se llama coordinación de la investigación científica y coordinación de humanidades, hay una gran diferencia. Mientras que solamente en la coordinación de humanidades hay un 33%, hay un 52%, en la de la investigación científica solo un 33%. Ojo, ahí todo un esquema patriarcal está permeando y se está excluyendo mucho a las mujeres. Bueno, queda mucho por hacer, pero yo creo que los avances han sido muy, muy sustantivos, hay que valorarlos en su dimensión y no hay que perder de vista que queda mucho por hacer y que este programa que de aquí del Instituto Politécnico Nacional, en unión con el INMujeres que están haciendo estas conferencias, resultan de la mayor importancia y trascendencia para precisamente lograr esta equidad en las relaciones entre mujeres y hombres. Muchas gracias.